Bienvenidos a este profundo análisis del libro del Génesis, la piedra angular de la fe judeocristiana. Nos embarcaremos en un viaje exhaustivo, explorando sus capas de significado, su intrincada estructura literaria y su inmenso impacto teológico. El Génesis es mucho más que una simple narración, es el fundamento de nuestra comprensión del universo, la humanidad y nuestra relación con lo divino. Como primer libro de la Torá y del Antiguo Testamento, el Génesis establece los pilares de la revelación bíblica. Nos invita a reflexionar sobre los grandes interrogantes de la existencia, desde la creación hasta el origen del mal y la promesa de redención. A través de sus relatos, descubrimos verdades eternas que resuenan en cada generación. Este estudio está diseñado para creyentes, teólogos y estudiantes bíblicos que buscan una comprensión más rica y matizada. Abordaremos el texto con rigor académico y reverencia espiritual, desentrañando sus mensajes esenciales. Prepárense para una inmersión profunda en las verdades fundacionales que el Génesis nos ofrece. El Génesis comienza con una declaración majestuosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase inaugural establece la soberanía divina y la naturaleza de Dios como el creador absoluto. A diferencia de otras cosmogonías antiguas, el Génesis presenta una creación ex nihilo, es decir, de la nada preexistente. Dios no moldea una materia caótica, sino que la llama a la existencia mediante su palabra. Esta distinción es crucial, pues subraya el poder ilimitado y la trascendencia del Creador. La narrativa de los 6 días de la creación no es meramente cronológica, sino teológica y estructural. Cada día revela una progresiva organización del caos inicial, culminando en un cosmos ordenado y funcional. Se crea la luz, se separan las aguas, emerge la tierra seca y la vegetación. Luego, los luminares, las criaturas marinas y las aves, y finalmente los animales terrestres. El clímax de la creación es la humanidad, hecha a imagen y semejanza de Dios. Este énfasis en la imagen divina confiere una dignidad única al ser humano. Cada etapa de la creación es declarada buena, y al final, muy buena, resaltando la bondad intrínseca de todo lo creado por Dios. Esta bondad original es un testimonio del carácter de Dios y de su propósito para su creación. La narrativa de la creación no solo explica el origen del universo, sino que también establece la relación fundamental entre el Creador y su obra. Es un acto de amor y diseño perfecto. Tras la creación, el Génesis nos introduce al jardín del Edén, un paraíso de comunión perfecta entre Dios y la humanidad. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en inocencia y armonía, con una sola restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta prohibición no era arbitraria, sino una prueba de obediencia y confianza. La tentación llega a través de la serpiente, una figura astuta que cuestiona la palabra de Dios y siembra la duda. La serpiente promete conocimiento y divinidad, apelando al deseo humano de autonomía. Adán y Eva, ejerciendo su libre albedrío, eligen desobedecer. Esta desobediencia marca la caída del hombre, un evento de consecuencias trascendentales. El pecado original no es solo un acto individual, sino una ruptura fundamental en la relación con Dios. La inocencia se pierde, y la vergüenza y el miedo entran en la experiencia humana. Las consecuencias son inmediatas y profundas: la expulsión del Edén, el sufrimiento en el parto, el trabajo arduo y la mortalidad. El pecado introduce el dolor y la muerte en un mundo que había sido creado perfecto. Sin embargo, en medio de la sentencia, Dios pronuncia una promesa velada de redención. En Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, se anuncia que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta promesa implícita de un futuro redentor ofrece un rayo de esperanza en la oscuridad de la caída. Es el primer indicio del plan divino para restaurar lo que se perdió. La caída de Adán y Eva desató una cascada de consecuencias que se manifestaron rápidamente en la historia humana. La primera y más trágica expresión de esta expansión del mal es el relato de Caín y Abel. Caín, movido por la envidia y el resentimiento, comete el primer fratricidio,
asesinando a su propio hermano. Este acto revela la profundidad de la corrupción que el pecado había introducido en el corazón humano. La elección de Caín subraya la importancia del libre albedrío y las devastadoras consecuencias de las malas decisiones. El mal no se detiene con Caín, se propaga y se intensifica. La genealogía de los patriarcas antediluvianos muestra una creciente corrupción moral y espiritual. La humanidad se aparta cada vez más de los caminos de Dios, llenando la tierra de violencia y depravación. La maldad del hombre se multiplica sobre la tierra, y cada designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solamente el mal. Esta degeneración moral culmina en el diluvio universal, un juicio divino sobre la impiedad de la humanidad. Dios, en su justicia, no podía permitir que el mal consumiera por completo su creación. El diluvio no es un acto de ira caprichosa, sino una respuesta necesaria a la profunda corrupción. Es un recordatorio sombrío de la seriedad del pecado y de la justicia inquebrantable de Dios. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la gracia divina se manifiesta al preservar un remanente justo. La historia del diluvio es un punto de inflexión que prepara el escenario para un nuevo comienzo. En medio de la depravación generalizada, el Génesis destaca a un hombre justo, Noé. Él halló gracia ante los ojos de Dios, lo que lo distingue de la humanidad corrupta de su tiempo. Dios le encarga la monumental tarea de construir un arca, un refugio para su familia y para parejas de cada especie animal. La obediencia de Noé es ejemplar, él hace exactamente lo que Dios le manda. Esta obediencia no es ciega, sino una respuesta de fe a la palabra divina. El arca se convierte en un símbolo de salvación y de la provisión de Dios en medio del juicio. Tras el diluvio, Dios establece un pacto solemne con Noé y con toda la creación. Este pacto es una promesa incondicional de no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris se convierte en la señal visible de esta alianza eterna, un recordatorio de la fidelidad de Dios. El pacto con Noé es universal, abarcando a toda la humanidad y a todos los seres vivos. Subraya la misericordia de Dios y su compromiso con la preservación de la vida. La historia de Noé enseña lecciones vitales sobre la justicia, la obediencia y la fidelidad de Dios. Nos muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios siempre preserva un remanente fiel. La supervivencia de Noé y su familia es un testimonio de que la justicia y la obediencia son caminos hacia la preservación y la bendición divina. Es un nuevo comienzo para la humanidad. Después del diluvio, la humanidad comienza a repoblar la tierra, pero la tendencia a la arrogancia y la desobediencia resurge. La historia de la Torre de Babel ilustra esta persistente inclinación humana. Los descendientes de Noé deciden construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Su motivación no es la adoración a Dios, sino la búsqueda de fama y la prevención de su dispersión. Quieren hacerse un nombre y establecer su propia unidad, desafiando implícitamente el mandato divino de llenar la tierra. Esta empresa es un acto de orgullo y autosuficiencia. Dios interviene confundiendo su lenguaje, lo que lleva a la dispersión de las naciones y al cese de la construcción. La Torre de Babel es un poderoso recordatorio de la futilidad de la arrogancia humana y la importancia de la humildad ante Dios. Muestra cómo los intentos humanos de alcanzar la gloria sin Dios terminan en confusión y división. Sin embargo, de esta dispersión y confusión, Dios comienza a trazar un nuevo camino. Inmediatamente después de Babel, el Génesis introduce a Abraham, un hombre de fe de Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que le mostrará. Este llamado marca el inicio de una nueva fase en la historia de la salvación. Dios establece un pacto con Abraham, prometiéndole una gran nación, una tierra y una bendición que se extenderá a todas las familias de la tierra. Abraham se convierte en el padre de la fe, un modelo de confianza y obediencia. La promesa a Abraham es el hilo conductor que unirá el resto de la narrativa bíblica. A través de él, Dios comienza a construir una nación especial, Israel, que será el vehículo de su revelación y de su plan de redención para toda la humanidad.
Es el inicio de la historia de la salvación. Hemos recorrido las páginas iniciales del Génesis, desentrañando sus verdades fundamentales y su profundo significado. Desde la majestuosa creación del universo hasta la promesa a Abraham, este libro nos ofrece una comprensión esencial de nuestros orígenes. Hemos explorado temas centrales como la soberanía de Dios, la bondad de la creación, la realidad del pecado y la gracia redentora. Hemos analizado la estructura literaria y el significado teológico de relatos clave como la caída en el Edén, el diluvio universal y la Torre de Babel. Cada historia no es un mero cuento, sino una revelación de la naturaleza de Dios y de la condición humana. El Génesis nos invita a reflexionar profundamente sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. Este estudio facilita una comprensión más rica y profunda para la fe cristiana y judía, proporcionando un marco sólido para la teología y la ética. Las verdades contenidas en el Génesis son atemporales y relevantes para cada generación. Nos recuerdan la fidelidad de Dios y su plan continuo para la humanidad. Esperamos que este análisis haya sido educativo, inspirador y reflexivo, enriqueciendo su estudio personal y su educación religiosa. Que las verdades del Génesis continúen iluminando su camino y profundizando su fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes.